Gracias, Dani, y gracias al doctor Mario por explicarnos tan detalladamente y darnos estos tips, porque ojo, Alex y yo dijimos que hacíamos ayuno intermitente, pero habían ciertas cositas que nos hacía falta saber, así que muchas gracias por los tips. Y de un tema de salud pasamos a otro. Nos vamos para el sistema auditivo. ¿Ha escuchado hablar sobre el famoso tinnitus? Algunos lo definen como un zumbido, otros como un pitito que es constante en un oído o en ambos, pero que definitivamente afecta nuestra calidad de vida, nuestro sueño y muchas veces nuestra paz. Pero creo que muy pocas personas logran saber o entender por qué sucede. Hoy tenemos al súper experto en el tema, el doctor Juan Carlos Olmo, quien nos va a hablar paso a paso y con detalle de qué se trata el tinnitus. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Lai. Yo encantado aquí de estar con esta presentación. Gracias por venir hoy porque, o sea, este es un tema muy importante y también sé que cuidado y no es su tema favorito. Yo creo que está entre mis favoritos definitivamente. Doctor, ¿qué es exactamente el tinnitus? Porque sabemos que le pasa a millones de personas en el mundo. Exactamente, se estima que más o menos el 10% de la población mundial sufre de ruido en los oídos o zumbido en los oídos. El tinnitus es la percepción o la escucha de un ruido en los oídos o en la cabeza, sin que exista ninguna fuente externa conocida. Ok. ¿A qué se puede deber, doctor? Bueno, en la mayoría de los casos se debe a la pérdida de audición. Ok, está relacionada directamente. Directa e íntimamente relacionado con la pérdida de audición, el estrés, la ansiedad y la depresión. ¿Por qué con la depresión, doctor? Bueno, resulta que en los últimos años, antes se creía que el tinnitus estaba originado en el oído. Ajá. Pero realmente el tinnitus está generado en la corteza cerebral. Okay. Es un exceso de trabajo que hace nuestro cerebro para reponer la falta de audición, por ejemplo. Pero también cuando estamos estresados o tensos, esto puede provocar que el cerebro genere ese exceso de actividad. Y entonces eso va a ser percibido por la persona, como lo describías muy bien, como zumbido, pitido, como una corriente eléctrica, un tele de los viejos que sonaba feo, cosas así. Voy a aprovechar para, ya que lo tenemos acá, poder decirles que nos pueden escribir al 7003-1234 y aquí en vivo le vamos a dar la respuesta del doctor con relación a este tema en específico y que creo que es tan importante. Doctor, ¿por qué empieza a darnos o a sentir eso, o empezamos a sentirlo después de que estamos expuestos a un lugar donde hay un sonido muy alto, como un concierto, como una disco? ¿Por qué pasa que luego nos vamos y sentimos durante un buen rato ese zumbido? Esa es una muy buena pregunta. El 100% de las personas ha sentido alguna vez un zumbidito que se le queda, especialmente cuando vamos después de ir a un bar, a un concierto o exponernos al ruido en el trabajo. Y resulta que es que las células del oído interno que están aquí en el caracolito del oído, que no sé si podemos... Claro que sí, de una vez, porque esta oreja a mí me encanta. Esta nos ayuda muchísimo siempre. Esta orejita tiene un órgano, el órgano que se llama el oído interno y que se encarga del equilibrio y de la audición. Okay. En el caracolito que se encarga de la audición hay unas células y esas células se cansan cuando uno las exige demasiado, por ejemplo si vamos a un concierto o si usamos armas de fuego, ellas se fatigan. Y entonces cuando ellas se fatigan dejan de enviarle señal al cerebro y el cerebro decide generar una señal compensando. Lo que pasa es que con las horas de descanso, ya después cuando uno se va a la casa, está en silencio, duerme, las celulitas se regeneran, se reponen de su estrés y vuelven a generar señal y el cerebro ya se calma. Pero si nosotros no nos cuidamos del ruido y vamos a exponernos continuamente a ese estrés auditivo, lo que va a terminar pasando es que las células se van a morir. Y si ellas se mueren, no se pueden reponer. Y ahí es donde ya viene la pérdida auditiva y el tinnitus permanente o crónico. Qué interesante, doctor. Doctor, y bueno, usted que tiene tanta experiencia en el tema, ¿podemos decir que el tinnitus usualmente empieza a una edad promedio?
En nuestras investigaciones acá en Costa Rica, en Ajá. cientos y cientos de pacientes costarricenses con tinnitus, hemos identificado que más o menos de los 35 años en adelante, pero que es más común en personas de 55 en adelante. No me hubiera imaginado que tan antes, doctor. Sí, la literatura dice que 65 y más, pero viera usted que nosotros hemos identificado que lo que está pasando es que hay mucho estrés en Claro. personas con, digamos, adultos jóvenes. Ajá. Y el estrés se suma a la exposición al ruido y eso nos da tinnitus. Doctor, si yo empiezo a sentir ese famoso zumbido, ¿cuánto es el tiempo que tiene que pasar para que yo diga, ah, no, esto ya a mí no se me quitó, ya sí tengo que ir a ver a un especialista? O, digamos, como para tampoco alarmar a la población, ¿verdad? De que si lo siente vaya ya, pero ¿cuándo sería prudente ya ir a visitar a un experto? Vieras que esa pregunta es importantísima porque hay muchas personas que esperan mucho tiempo, piensan, ah, se me va a ir y se quedan un Ajá. año. Lo que es recomendado es que la persona si tiene más de 2 días o una semana de escuchar ese sonido, mejor acuda a consulta médica para revisar que no haya una causa física, una enfermedad que esté ocurriendo en el oído o haciendo una audiometría podamos detectar una pérdida de audición que ha iniciado y que tengamos que actuar rápidamente para evitar que el tinnitus se vuelva crónico. Ok, entonces no habría como una prueba exacta como para definir un estado de tinnitus, sino más bien sería una prueba que sería para definir el nivel de pérdida de audición, Exacto. porque es probable que estén conectados. Definitivamente están conectados. Ok. 9 de cada 10 personas que consultan por tinnitus tienen pérdida auditiva de algún grado. Wow. Pérdidas auditivas importantes o incluso muy ligeras. Pero eso provoca la falta de señal al cerebro y entonces el cerebro empieza a compensar. Así que definitivamente la primera cosa que tenemos que hacer ante un tinnitus es hacernos una audiometría, que es un examen para ver cómo estamos escuchando. ¿Nos podría explicar un poquito en qué consiste esa audiometría? Correcto. La audiometría se hace en un cuartito silente, como el que usan en la radio, en la televisión para... Ok, ¿verdad? como aislado. Como aisladito, Ajá. y ahí se pasa a la persona y se le colocan unos auriculares parecidos a estos de aquí y se le pide que levante la manita cada vez que escucha un tono o un pitito. Y se le pasan diferentes tonos de diferente frecuencia y la persona va levantando. Y ahí vamos midiendo, primero empezamos fuertecito y luego vamos bajando hasta el mínimo que la persona escuche. Y así es como podemos determinar el grado de audición y si es, digamos, capaz de escuchar tonos graves, medios y agudos. ¿Ese es exactamente los audífonos que se necesitan? Son o muy que se parecidos usan? a estos, Ok, son ok. parecidos, sí. Los trajo para algo. Los traje porque este es uno de los tratamientos para tinnitus. Ah, Ahorita vamos a ok. hablar de ellos, ¿no? Sí, porque tenemos que hablar de los tratamientos. Tenemos que hablar. Una vez que el paciente llega, porque creo que también es importante que el paciente no se sienta solo, o sea, que sienta que hay un experto que lo puede acompañar en este proceso, porque me imagino que, como decíamos, que el tinnitus puede ser causado por depresión. Un tinnitus de mucho tiempo puede causar, más bien, o puede llevar a un paciente tal vez a depresión, ¿verdad? De sentir como esa impotencia de que esa situación no se calma. Así es, lo que nosotros llamamos trastorno de tinnitus. Es una condición en donde la persona se ve muy afectada en su calidad de vida, porque esa persona tiene dificultad para dormir o directamente insomnio. Claro. Y esa persona también tiene dificultad en las relaciones sociales y para escuchar porque está interrumpido su comunicación. Es verdad. Y eso crea un estado emocional de ansiedad, de estrés, irritabilidad, que lleva a una disminución de su calidad de vida. Entonces ya la persona no quiere salir, no quiere disfrutar, no quiere trabajar y se nos deprime definitivamente. Sí, incluso no puede rendir dentro de su vida cotidiana, digamos, ¿verdad? Ni laboral ni socialmente. Ajá. Y es muy importante y te agradezco la oportunidad porque lo que nosotros queremos decirle a la población es que el tinnitus sí se puede tratar, es un síntoma 100% tratable. Anda por ahí el run de que no tiene cura, que no hay nada que hacer. Esas son afirmaciones catastróficas, claro, que refuerzan el estrés de la persona. Imagínense que yo le diga a usted, mire, lo que usted tiene es incurable, váyase para su casa y aprenda a vivir con eso. Sí, no, es una condena a cadena perpetua de sufrimiento. Entonces la persona se pone muy ansiosa, muy nerviosa y eso aumenta el tinnitus. Claro. Doctor, ¿nos puede explicar? Porque ya quiero saber ahora cuáles son los posibles tratamientos que se le puede dar a un paciente. Claro que sí, hay muchos. El primero se llama terapia sonora. Ok. Luego hay otro que se llama
terapia conductual, que esa lo hacemos en combinación con los psicólogos. Luego está el tratamiento médico si la persona tiene una enfermedad que subyace, ¿verdad? Por ejemplo, una infección, un tapón de cera. Entonces ahí entra el otorrinolaringólogo, el médico general, el médico familiar. Esos son algunos de los tratamientos. Luego tenemos lo que se llama la neuromodulación bimodal, que es la que vamos a mostrar ahora, que eso utiliza sonido y energía electromagnética. Entonces hay diferentes opciones para ayudar a la persona a salir de su crisis. Y si es un caso de pérdida de audición combinado con tinnitus, entonces corregir la pérdida auditiva con audífonos nos puede ayudar. En este caso, por ejemplo, como los que hablábamos el otro día. Sí, que con eso el doctor me sorprendió. Fue como un truco de magia. Se coloca detrás de la orejita. Es imperceptible. Es imperceptible, y con estos aparatitos nosotros corregimos la pérdida de audición y al cerebro, al empezar a recibir señal, lo que pasa es que se regula, se tranquiliza y baja el estrés, baja la ansiedad, baja la dificultad de comunicación y baja el tinnitus. Ahora, doctor, aprovechando que tiene ese audífono en cámara, no sé si se lo puede poner porque yo creo que es muy importante compartirles que, por supuesto, la tecnología avanza muchísimo y los audífonos que se usan hoy en día son básicamente imperceptibles. O sea, yo tuve al doctor 15 minutos enfrente mío la vez pasada y yo ni siquiera llegué a notar que el doctor tenía un audífono puesto. O sea, es completamente imperceptible. A veces dicen, como nuestros familiares, ¿verdad? No, yo estoy bien, yo no necesito ponerme un audífono, yo escucho perfecto, cuando evidentemente sabemos que sí hay algo de fondo, que no nos escuchan bien, pero hay mucho tabú en cuanto a yo no quiero que la gente sepa que yo ando en audífono. Vieras que yo siempre le digo a mis pacientes, se nota más la sordera que el audífono. Porque la persona que no oye bien está, ¿cómo que me dijo? Y hasta los demás se irritan porque tienen que estar repitiendo, levantando la voz, y todo eso es un problema grande de comunicación. En cambio, cuando la persona se coloca el audífono, no se le ve, no afecta su estética y ya escucha mejor, entonces ya nadie se da cuenta. Muchas veces entra mi paciente al consultorio y yo no sé si trae puesto el audífono porque no se lo veo. Qué interesante esto, porque de verdad que muchas veces tenemos que hacer recurso de lo que tenemos, o sea, de la tecnología que hay a la disposición. Totalmente. ¿Verdad? Y no tener que estar como viviendo como a medias, ¿verdad? Sí, el impacto de la pérdida auditiva en la calidad de vida es muy importante, porque te limita en la comunicación con las demás personas, te aleja de los demás. Y el tinnitus también. De hecho, la causa número 1 de consulta en audiología es el tinnitus, no es la pérdida de audición. Y muchas veces mis pacientes me dicen, vea, yo lo que necesito es que usted me ayude a quitarme este ruido. A mí no me importa no escuchar bien. Yo prefiero que usted me quite el ruido. Y yo le digo, vea, vamos a hacer una cosa, vamos a quitar los dos, ¿qué le parece? Claro. Y fantástico, y sin afectar su estética, y la persona feliz. Doctor, aquí me preguntan que si tiene alguna relación con el tinnitus, la presión alta o el azúcar. Bueno, vea, nosotros hemos identificado que esa relación no existe así directamente. Lo que pasa es que las personas que son hipertensas se ponen nerviosas porque tienen miedo que les dé un ataque. Claro. ¿Verdad? Entonces, el estrés aumenta la percepción del tinnitus. Claro. Así que indirectamente sí, directamente no. Claro. Doctor, ahora que hablamos un poco acerca del estrés, ¿verdad? ¿De qué forma podemos tratar un poco? Ahí era donde usted nos decía lo del psicólogo, porque si el estrés nos afecta directamente, hay que hacer algo con ese estrés. Definitivamente, cuando yo tengo un paciente con tinnitus, trabajo de la mano con los psicólogos. Trabajamos una cosa que se llama terapia cognitivo-conductual para acúfenos o tinnitus. Eso lo que consiste en que el especialista en psicología lo que hace es una lista de las conductas, pensamientos y hábitos que el paciente tiene y que lo que hacen es reforzar el tinnitus. Claro. Por ejemplo, la persona se aísla, entonces está en silencio y en silencio contrasta más el tinnitus porque no hay nada para que haga, digamos, en sombra. Entonces se trabaja la parte psicológica para que la persona vuelva a sus actividades, haga vida normal, y eso baja el estrés, mejora la comunicación y la persona también percibe menos el tinnitus. Doctor, cuando una persona tiene tinnitus, obviamente cada persona puede percibirlo diferente, pero siempre es como en un mismo nivel, o hay algunos que pueden escuchar ese zumbido mucho más alto que otras. Qué
buena pregunta. Nosotros hicimos una investigación con 378 personas que tienen tinnitus en Costa Rica y les preguntamos, ¿aumenta el tinnitus cuando está estresado? Y el 90% dice que sí. ¿Qué quiere decir? Que no es una percepción constante, sino que cuando la persona está estresada, ansiosa o deprimida, el tinnitus tiene esa percepción de aumento exponencial, o sea, a un nivel que la persona se descompensa emocionalmente. Claro. Doctor, ya para cerrar, porque este tema, o sea, yo creo que merece parte 2, pero ya para cerrar, ¿qué recomendación le podría dar a las personas que saben, que sienten ese famoso zumbido y no han querido ir a revisarse? Definitivamente a esas personas les pido que por favor vayan a hacerse una audiometría, que consulten con un audiólogo que tenga experiencia demostrada en el manejo de ruidos en los oídos, porque hay soluciones, hay tratamiento y se puede mejorar la calidad de vida. Ay, doctor, de verdad, qué tema más bonito. Muchísimas gracias. ¿Cómo podemos encontrarlo en redes sociales? Bueno, pues nada más digitando por ahí en googlear, ¿verdad? Doctor Juan Carlos Olmo, o darle directamente Doctor Tinnitus Costa Rica y ahí aparece. Ahí está la solución. Gracias, Doc, por haber venido y nos vemos pronto con otro tema de estos tan interesantes. Muchas gracias. Gracias, Lai.